faceta importante en esta época es la marcha de la revolución. La marcha de la revolución es sacudida por los jacobinos que radicalizaron la revolución, y entre los dirigentes que estuvieron ahí en ese momento se destaca el incorruptible, dice el autor, Robespierre. Y como cuarta faceta van a tener, se hacen de la jefatura del movimiento, ¿sí?, el grupo de los termidonianos, los carniceros, a los que se le acusa de haber prostituido la revolución, dice el autor, y entre cuyos principales líderes tienen ahí ustedes Tallien, Barras y otros más. Bueno, esas cuatro facetas, ténganla en cuenta, márquenla, y seguimos. Acá también es muy importante que ustedes recuerden que la generación hacedora de la Revolución Francesa, de la consideración de que toda vez que el fin de todo gobierno es la protección y conservación de los derechos del hombre, los derechos naturales del hombre, se hacía necesario formular una declaración de derechos que precisara cuáles son esos derechos y colocar dicha declaración al inicio del preámbulo de una constitución. Había una necesidad imperante de hacerlo, y eso fue lo que pasó. ¿Está? ¿Van siguiendo hasta ahí el texto ustedes? Durante la Revolución Francesa, las obras que tuvieron mayor acogida fueron, y acá ustedes lo habrán estudiado, habrán escuchado, y espero que muchos leído, las obras que tuvieron mayor acogida van a ser El contrato social, o por lo menos lo habrán escuchado, de Rousseau, El espíritu de las leyes, de Montesquieu, ¿Qué cosa es el tercer estado?, de Sieyès, libros que vinieron a significar, o sea, significaron mucho en ese momento como un manifiesto de la democracia del momento, ¿está? Ténganlo en cuenta. El contrato social se adueñó del alma de los hombres de Francia en ese momento, y forjó de alguna manera la parte espiritual del ser nacionalista de la nación francesa. ¿Está? La influencia de las ideas de Rousseau, quien fue un actor muy importante de este momento, Montesquieu y Sieyès en la Revolución Francesa, autores de las obras que nombré recién, quedó plasmada en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De qué año, chicos? ¿Alguien que me diga? ¿La declaración de qué año es? ¿Quién se anima a escribir? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De 1789. Bien. Bueno, estas ideas quedaron plasmadas en el artículo 16 de esa declaración, ya que en él en ese artículo se afirma que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos del hombre no esté asegurada, toda sociedad en que esa garantía no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, esa sociedad carece totalmente de constitución. ¿Está? Bueno, de aquí que desde entonces se considere que toda constitución tiene dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Sí? Habrán estudiado seguramente en algún momento. Hablar de una parte dogmática, por ahí por la palabra, acá está en el pie de página de su bibliografía, que no resulta por ahí muy afortunada la expresión, porque toda vez que se entiende por dogma una verdad indiscutible, algo que no se puede discutir, que es así y no de otra forma. Y bueno, y si algo enseña la filosofía política contemporánea, es que se abolió con cualquier tipo de absolutismo, que bueno, incluso dentro del terreno del lenguaje, es todo relativo, y eso, lo que hoy es cierto, mañana capaz no lo es. Entonces, bueno, es desafortunada el nombramiento, pero bueno, toda constitución tiene una parte dogmática fundamental,
dos partes fundamentales, la dogmática y la orgánica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguimos? No hay que estar más callados, ¿eh? Estoy yendo más rápido. ¿Se entiende bien? Bien. La primera parte, la que les decía, la parte dogmática, está destinada a contener las disposiciones a través de las cuales se van a precisar las finalidades humanas, políticas y sociales que pretende alcanzar esa nación. Y eso es lo que va a decir la parte dogmática. En tanto que en la parte orgánica de la Constitución se va a configurar todas las disposiciones, la estructura que estructuran el Estado del que estamos hablando, y consecuentemente a través de las mismas se van a organizar cada uno de los poderes constituidos, que son los órganos de expresión necesaria y continua que tiene un Estado. ¿Está? Eso, por favor, también ténganlo en cuenta, estudienlo. Ustedes después en la bibliografía van a tener, ahí tienen el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De qué año? Uno que me diga y sigo, si no me quedo acá, ¿eh? No puede ser. 1179. Bien, chicos, bien. Bueno, para esa asamblea constituyente de 1789 se presentaron 21 proyectos de declaraciones, aprobándose finalmente un texto que ustedes van a tener todo el articulado ahí en la página, creo que 26 de su texto. Eso lo van a leer ustedes porque no tiene mayor dificultad y van a ir sabiendo de cómo se fue configurando toda esta normativa de esa época. Y aparte porque la tienen que saber para estudiar. Bueno, realmente a esta altura ya debieron haber leído, espero. Bueno, seguimos. La Declaración de los Derechos de 1789 debió conducir al reconocimiento del sufragio universal. ¿Qué es el sufragio? Votación. La emisión de votos. Poder Bien. votar. ¿Y universal? ¿Qué les da la característica del sufragio universal? Que cualquiera lo pueda hacer. Que cualquiera lo puede hacer. Bien. A ver, vamos a ver entonces cómo se fue dando. Entonces, la Declaración de los Derechos de 1789 debió conducir en ese momento al reconocimiento del sufragio universal, pero sin embargo, la Constitución de 1791, adoptó no el sufragio universal, sino, escuchen bien, el sufragio censitario. ¿Sí? Está mal escrito en el texto de ustedes, por lo menos en primera parte, es censitario. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ir viendo. Que solo un grupo tenía posibilidad de poder votar. Bien. Uno o Que pocos grupos tenían. Pocos grupos, bien. Unos sí, otros no, perfecto. Entonces se adoptó con la Constitución de 1791 un sufragio censitario, distinto al que se pretendía lograr, un sufragio universal. ¿Por qué? Porque marginó a la actividad política a 3/4 partes, o sea, 3/4 partes de la población de Francia en ese entonces. Una parte de Francia era libre y con derecho a sufragar en ese momento, eso es lo que se consiguió. También hay que hacer notar que esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, lo repito mucho para que a ustedes también les quede en sus mentes, espero que les haya servido la metodología de la clase anterior. Fue exclusivamente para los hombres de influencia, para esa 1/4 parte de Francia. Estos derechos fueron para esos hombres influyentes, que el clero, a ver, claramente hombres, hablando también literalmente del sexo, no solamente, no haciendo alusión a la palabra hombre como hombre-mujer, sino también solamente tenían posibilidad los hombres de hacerlo. Bueno, y toda vez que los revolucionarios de 1789 consideraron que dada la influencia
que el clero ejercía sobre las mujeres, si a las mujeres se le daba el derecho, se les reconocían los derechos políticos de votar, ello daría como resultado ineludible después que el clero se sirviera del voto de estas mujeres para ejercer sobre ellas un poder y obstaculizar la adopción de reformas o de toda esa revolución que se quería dar. Ese era el pensamiento. ¿Tá? Por eso a ellas no se le reconoció derecho, según acá nos dice el autor. Bien, ahí están prendiendo las cámaras, a ver si me acompañan, no sé, están tomando tereré al lado de la pileta. Profe. Miren. Sí. Profe, disculpe, también en esa etapa era donde las mujeres, por ejemplo, no podíamos votar, porque si una mujer salía de su respectivo domicilio, participaba de votaciones en el tema del sufragio, eran mal vistas, no podían participar en la casa, era como que la mujer en ese tiempo no, estaba todo mal lo que hacía, y mucho más si votaba. Era como que las mujeres no tenían la inteligencia para agarrar y poder tomar conciencia de a quién iba a votar. Seguramente, claramente sí, gracias por tu aporte, seguramente sí, hubieron otros momentos en donde las mujeres tampoco estudiaban, podían acceder a estudios universitarios, bueno, y pasó mucha historia, es verdad, ya la van a ir viendo. Dentro de estos textos y dentro de los antecedentes de mucho de lo que ustedes vayan a estudiar. Bien, gracias por tu aporte. Bueno, aun cuando es cierto que la Declaración Francesa de 1789 se caracterizó por un marcado individualismo, ténganlo en cuenta, hay que recordar que en una segunda parte de esa revolución se dejó sentir una preocupación de carácter social, ¿sí? Empezó siendo más individualista, y después, en la última parte, se empezó a ver ese clamor de carácter social. En dicha, bueno, ahí también en ese mismo momento en que se plasmó la Declaración de los Derechos, votada por la Convención y colocada frente a la Constitución del año 1792, y es el autor ahí, estamos siempre hablando de Francia. En dicha declaración se hizo referencia a los derechos sociales relativos al trabajo, empezaron a hablarse de los derechos sociales, van a empezar ustedes a escuchar a los relacionados al trabajo, a los medios de existencia, al derecho a la instrucción, al derecho a ser protegido contra la indigencia. Y si bien la realización de tales derechos se encomendaba a la sociedad, y no al Estado, pero ahí empezaban a aparecer. Bueno, es innegable que la Declaración de los Derechos de Derechos de la Revolución Francesa se convirtió en un punto de partida, por supuesto, en un punto de partida de la evolución posterior en materia de derechos humanos, claramente. Los cuales desde entonces son inseparables de la idea misma del Estado de Derecho. ¿Se acuerdan que en un momento anterior empezábamos a hablar de que se empezaba a conformar un Estado moderno, un Estado de Derecho, se empezaba a hablar de esos términos? Y bueno, y fueron la pauta de inspiración de los movimientos insurgentes del siglo XIX. ¿Está? Ahora vamos a hablar un poco sobre los derechos de ciudadanos y el tránsito del sufragio censatario al sufragio universal, ¿sí? Que es la introducción, ya la estuvimos viendo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como dijimos antes, esto ya se los dije, que ahora está escrito en su texto, debió conducir a Francia a reconocimiento de un sufragio universal, pero eso no se dio de esa manera. Lejos de ello, la Constitución de 1791, esto lo estoy repitiendo, así que ustedes márquenlo, tomen nota porque puede ser importante para sus exámenes, 1791, de la declaración,
fue su preámbulo que organizó la vida política con base a un sufragio censatario que marginó, volvemos a decir lo mismo, la actividad política a 3/4 de la población de Francia en ese entonces, y configuró una monarquía, nos dice acá el autor. Así que a tenerlo en cuenta. Una monarquía constitucional de carácter representativo. Una monarquía constitucional de carácter representativo. ¿De qué año es la constitución de la que estuvimos hablando recién? 1971. ¿Mil cuánto? 1791. 1791. Bien. ¿Y la Declaración de Derechos? 1789. Bueno, bien. Bueno, esa monarquía constitucional de carácter representativo dio lugar a un parlamentarismo atemporado. ¿Está? Dio lugar a un parlamentarismo atemporado. Con posterioridad a eso, en plena efervescencia revolucionaria, los girondinos presentaron un proyecto de constitución, nos dice ahí, en el que tuvo una destacada participación, y ahí nos habla de otro partícipe, Condorcet, y a través del cual se propuso la configuración de una democracia semidirecta. ¿Está? Van a empezar a ver, se va a empezar a tratar de involucrar una democracia semidirecta que partía de la consideración de que los representantes son simples mandatarios del pueblo. ¿Vieron cómo se van evolucionando los términos? Y el alcance de los derechos sociales. Entonces, se va hacia la idea de una democracia semidirecta, en donde los mandatarios son simples mandatarios del pueblo. Y más tiempo más tarde, el grupo de la montaña, elaboró un nuevo proyecto de constitución que propuso la abolición de la monarquía directamente. Propuso la abolición de la monarquía. Vayan haciendo ustedes su línea temporal de fechas, de momentos, de fuentes, de lo que fue pasando, que dio lugar también a la constitución de la Primera República Francesa, posterior a eso, cuya fecha es 1792. ¿Está? Se dijo que bajo el liderazgo de Robespierre se desenvolvió en medio de una contradicción, toda vez que por un lado se proclamaba la libertad, y por el otro se estableció la dictadura. Eso nos dice el autor. Entonces, podemos, siguiendo en el tiempo, 2 años más tarde, se va a aprobar la constitución, otra constitución, nuevamente, recién hablábamos de una anterior, de la segunda, que fue en el año 1792, ahora vamos a ir una tercera constitución en el año 1795, que es obra del régimen lo llamaban del termidor, al que la doctrina francesa lo caracteriza como un régimen del miedo, por eso se llamaba así. ¿Está? Esa tercera constitución de 1795, régimen del miedo, ya que sus integrantes, por miedo, no querían responsabilizarse ni de la muerte de Luis XVI, ni la de Robespierre. A la Constitución de 1795 se la ha caracterizado como una constitución directoral. Es muy importante la caracterización, ¿sí? Una constitución de tinte directoral. ¿Por qué? Porque dio lugar al establecimiento de un poder ejecutivo, colegiado. ¿Qué significa colegiado? ¿Está formado por qué? ¿Alguien? ¿Estudiantes? No, en términos generales. Colegiado que está formado por varias personas, ¿sí? Un cuerpo colegiado tiene varias personas.
un ejecutivo, un poder ejecutivo que está conformado por varias personas, ¿está? Cada vez que ustedes escuchen eso, tiene que ver con eso. Un ejecutivo colegiado compuesto de 5 miembros, ¿vieron? Hay varias personas, de 5 miembros, uno de los cuales tenía el carácter de ser nombrado presidente. Eso es lo importante de esa constitución. Ahora, ¿cómo es el poder ejecutivo en los años que corren, en esta época? ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Presidente. El poder ejecutivo. Presidente. ¿Es colegiado? Sí. ¿Seguro? No. Bueno. La constitución aprobada por los terminodianos tuvo pocos seguidores, tuvo poca aceptación debido, entre otras razones, a que los jacobinos jamás se perdonaron el que con una promulgación se hubiera enterrado la revolución, dicen ellos. Con esa se enterró la revolución. Con apego a esas consideraciones, se puede decir de manera muy resumida, y esto es más que importante, tenganlo en cuenta y márquenlo, que durante estos años de efervescencia revolucionaria, todos estos años que nosotros estuvimos pasando, se elaboró un proyecto de constitución girondina que no fue aprobada, un proyecto de constitución elaborada por Robespierre y el grupo de la montaña que nombré recién, que fue aprobada a través de un referéndum, lo que dio lugar a la Primera República Francesa, pero cuya aplicación se vio suspendida por la guerra, y finalmente una constitución directoral, que es lo que hablamos recién, obra de los termidonianos, que va a estar vigente durante simplemente 4 años. Ese es el resumen de lo que estuvimos leyendo recién. Vayan marcándose fechas, momentos, y cómo fue denominado. ¿Está bien? Bien. A la Primera República y a la vigencia de la Constitución del año 1795, ¿qué número de constitución es esa? La tercera. La tercera. ¿Y quién, a ver, alguien que se anime a decirle las 3 fechas? De las constituciones 1791, 1792, 1795. Perfecto. La tercera Bien. se la llamó la constitución, fue la constitución del miedo, porque Bien. las personas que integraron o participaron para esa constitución tenían miedo de, bueno, de expresar y de desenvolverse, digamos, libremente. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Bueno, a la Primera República y a la vigencia de esta Constitución, esta tercera Constitución de 1795, le puso fin al golpe de Estado, del 18 Brumario, acontecimiento a partir del cual Napoleón Bonaparte, acá aparece otro exponente de la época, Napoleón Bonaparte empezó a jugar un rol estelar dentro de la política francesa, claramente. Y poco tiempo más tarde, con la aprobación de la Constitución del año 8, en 1800, se catapultó a su ascenso político, toda vez que esta Constitución, dice el autor, adoptó como régimen político constitucional al consulado. Ese consulado adoptó, fue un periodo durante el cual se depositó el gobierno en 3 cónsules, nombrados por 10 años. 10 años tenían de vigencia. Anótenlo. Consulado nombrado por 3 cónsules nombrados por 10 años, que podían ser reelectos sin límite alguno. Siendo uno de ellos Napoleón, y tiempo más tarde, Napoleón fue nombrado cónsul de por vida. Y con posterioridad, en 1804, se lo proclamó emperador. ¿Está? Al término del imperio, en el año 1814, Luis XVIII asumió el trono y expidió una carta constitucional que organizó la vida política
a través, otra vez, de un sufragio censatario que tan solo le reconoció derecho a voto a quienes tuvieran una riqueza. Censatario dijimos que es solamente a una parte de la sociedad, margina a todo el resto. En este caso, a quienes tuvieran una riqueza que pudieran defender. De aquí que solo se va a reconocer en ese momento el derecho a voto de quienes acreditaban fehacientemente una renta anual determinada, ¿sí? Esas eran las personas que podían votar. ¿Me Profe, siguen o voy muy...? Sí. sí, también eso es lo que usted está hablando. Las personas que pagaban mucho los impuestos tenían, creo que tenían 3 oportunidades de votar. El que pagaba menos impuestos solamente tenía una oportunidad de votar. Perfecto, sí. Era una de las formas de poder limitar. Le daban a esas personas quienes pagaban una renta más alta, Sí. más posibilidades de votar, como que poniendo que un voto vale 1, el de ellos podría valer 2, 3, como decías vos, y así. Exactamente, gracias. Consecuentemente, durante estos años, Francia volvió, porque vivió una monarquía constitucional con Luis, acá les dice ya el autor, Luis XVI, de 1789 a 1792. Vivió una república, la primera con Robespierre, que estuvimos hablando hace un tiempito atrás, una monarquía restaurada con Luis XVIII y Carlos X, y una monarquía burguesa con Luis Felipe de 1830 a 1848. Entonces, el resumen lineal que hace monárquico que les hace el autor, ténganlo en cuenta, repásenlo, ese párrafo. En 1848, que es el año donde nos quedamos, se vio un movimiento revolucionario, y ahí vieron que estuvimos hablando de que empezó siendo esto como una revolución muy individualista, de un tipo muy individual, empezamos a hablar de derechos sociales, fueron apareciendo otros términos a los que ustedes ya están más acostumbrados, tal vez escucharon en algún momento, y ahora empieza el movimiento de la revolución de los obreros. Es la primera vez que empezamos a hablar de los obreros. ¿Se acuerdan que hablábamos de otras clases sociales? Los obreros ven la oportunidad para ampliar el radio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ahí dice eso. Francia fue un ejemplo de levante. Sí, es verdad. Y para lo cual procuraron crear las condiciones necesarias para para que las instituciones democráticas tuvieran aplicabilidad no solo en el terreno político, sino que también en el ámbito económico y social. No se hablaba solamente de lo político, sino también poder desarrollar derechos económicos y sociales. Y de aquí que se quiera hacer un cotejo entre ambas revoluciones, dice el autor. Se puede decir que en tanto la revolución de 1789 fue burguesa, recuerdan que estuvimos hablando de la clase burguesa, de los nobles, una clase burguesa, parisina y política, la de 1789, y la de 1848, esta de la que empezamos a hablar ahora, se propuso ser más popular, provincial y social. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es la fecha de la última, dijo profesora? 1848. 1848. Gracias. Bien. ¿Algunos más que me digan sí, no? Aparte de los que están siempre participando. No hay problema, ¿no? Ustedes saben que esto es para ustedes, no es para mí. ¿Seguimos? Bien. Levántense, chicos, porque queda poco. Bien. La revolución de 1848 dio lugar a una segunda república, cuya duración fue, por demás efímera, fue muy cortita, tuvo una vigencia menor a 3 años, toda vez que Luis Napoleón le puso fin a través de un golpe de Estado en el año 1851, Luis Napoleón,
proclamó un golpe de Estado. La corta vida de esa Constitución de 1848, de la que estuvimos hablando ahora, en los documentos alusivos a la historia constitucional de Francia, son frecuentes, o sea, a pesar de haber sido tan cortita, pero son frecuentes y se habla y se hace alusión y se refiere, porque en ese momento se abordaban los temas de libertad e igualdad, que se reivindicaron, la libertad y la igualdad se reivindicaron con la Revolución de 1789, ¿sí? Y con esta última se sumó el término de fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Y por cuanto fue en esta Constitución en la que se precisaron por vez primera las bases para partir entonces a poder avanzar hacia un voto popular directo. ¿Bien? Voto popular directo, fueron los primeros vestigios, que se constituyera en vía de, una vía legitimadora de todo gobierno, para que se constituya de esa forma. En las primeras elecciones, y acá está en el pie de página y para que lo puedan saber, en las primeras elecciones que se organizaron al amparo de la Constitución de 1848, con un voto popular directo, ¿cómo se llamaba la forma del voto anterior? ¿Cómo dijimos que era? ¿Alguien? ¿Censatario? Bien. Bueno, en esta batalla ganada por un voto popular directo, la primera vez, en las primeras elecciones, fue, por supuesto, un sufragio universal masculino. Un sufragio universal masculino. En esas elecciones, Napoleón Bonaparte obtuvo 75% de los votos. ¿Está? Como dato de color. 31-30. A ver. Bueno. La Constitución aprobada por los termidorianos tuvo pocos seguidores. Eso ya ustedes lo vieron. Nosotros ahora empezamos a ver cómo surge Napoleón Bonaparte, cómo empieza a jugar dentro de la historia, y acá se van a empezar a ver las limitaciones, vamos a empezar a estudiar las limitaciones al voto, si se quiere. Para llegar al sufragio universal como lo conocían en ese momento, no como lo conocemos nosotros ahora, la humanidad tuvo que recorrer un largo camino durante el cual en la mayoría de los países se limitó el derecho al voto a ciertos grupos. Algunas restricciones son lógicas y otras no tanto. Algunas tienen sentido común, otras no. Por ejemplo, la negativa de hacer votar a los menores de edad, por ejemplo, a los insanos mentales, que es lo que trae a colación el autor, y bueno, y otros que al momento no fueron batallas ganadas, y que luego sí se dio. La aplicación del derecho a voto no fue lineal, entonces, vamos a decir, sino que ha tenido ha tenido correlación con diferentes fuerzas que se fueron levantando en cada país y en cada momento determinado. La expresión de sufragio censatario, como nosotros estuvimos viendo, se hace referencia a distintas limitaciones de derecho al voto, ya que del censo político o padrón electoral que había en ese momento, se excluía a quienes no reunían con ciertos requisitos. Por ejemplo, hoy hablábamos de quién tenía riqueza, quién pagaba una renta anual, o a los hombres, y de entre los principales... Las personas analfabetas tampoco podían votar. Exacto. Es verdad. Y también lo dice el autor. Bien. De los trabajos de los estudios que por ahí nos trae el autor a colación, las principales modalidades del voto censatario se configuran por consideraciones económicas, religiosas, educativas, sexistas, raciales,
Esas fueron las limitaciones, que una es la que nombró su compañera, otra la estuve nombrando yo. Las limitaciones al voto por consideraciones económicas, bueno, ustedes ya la vieron, es a través de la comprobación de un determinado ingreso, podría haber sido, quienes tenían determinado ingreso podían votar, quienes no llegaban a esa base no lo hacían. El voto censatario en Inglaterra, de ahí se desprende que el factor primordial para determinar quiénes tenían derecho al voto giraba en torno al pago de un impuesto en algún momento, el pago de un impuesto. Y ahí dice el autor el célebre aforismo británico, que está escrito en inglés ahí, que sin impuesto no hay representación. Y los colonos americanos le respondían que sin representación no hay impuestos. Eso es lo que dice ahí en su texto. Otra modalidad económica que también podemos apreciar es el voto doble, que su compañera ya nos venía diciendo algo, voto doble, plural o calificado, ¿tá? Vayan tomando nota, marcando, voto doble, plural o calificado, a través del cual se reconocía a ciertos ciudadanos en atención a su capacidad contributiva. Derecho a votar en una misma casilla de veces, en una misma casilla varias veces. O bien a votar en dos o en más demarcaciones electorales. Y después también tenemos las limitaciones educativas, también fuimos adelantando, que se negara el voto a los analfabetos, que en otros a los analfabetos, y que en otros se considera voto doble, en otras personas se considera voto doble, o incluso más cantidad de voto a aquellas personas que acreditaran un elevado nivel educativo en ese momento, o de escolaridad, y quienes se oponían al reconocimiento del derecho al voto de los analfabetos basaban su oposición en que la consideración de que las personas que no saben leer y escribir no estén en condiciones para comprender el valor y el sentido de un voto, resulta ser, porque ellos pensaban que resultaban ser presa fácil de los demagogos, o de los patrones que los contrataban en esos momentos, y que los inducían a votar y a favorecer sus intereses. En cambio, aquellos que pronunciaban que el reconocimiento de ese derecho a las personas analfabetas se basaban en tres consideraciones importantes. Uno, que esas personas son personas por el solo hecho de serlo, y tienen un inalienable derecho a participar en la elección de sus representantes. A través de ellos es la elaboración de las leyes y la estructuración de todo un Estado, de las instituciones políticas que tiene una nación, que regula la vida en sociedad. Esa era una de las consideraciones. Es un derecho inalienable. ¿Qué es inalienable? ¿Alguien buscó? Que no Que se nadie podía pueda- arrebatar, que no se Exactamente. puede arrebatar a una persona. Un derecho indiscutible. Nadie te lo puede robar. Un derecho que está con uno. Nadie te lo puede sacar. No se puede dar, no se puede vender. Por No se ejemplo, puede separar de la persona. ¿Sí? por ejemplo, todos tenemos el derecho a la vida. Exacto. Nadie tiene el derecho a sacarte la vida. A la felicidad Nadie puede también. decir a sacarte la vida. ¿Es un derecho humano? ¿Sí? Bien. ¿Ven cómo se van configurando, cómo va cerrando en la historia misma? Ustedes van viendo cómo se va llegando a la idea de derechos del hombre, derechos humanos, derechos sociales, esta conjugación de derechos, estas luchas. Bueno, primera consideración, que por el solo hecho de ser persona, tienen ese derecho inalienable. Segunda consideración, que no saber leer y escribir no impide a las personas analfabetas el poder apreciar cuáles decisiones políticas le van a afectar más o menos, y cuáles la van a favorecer más o menos.
una cosa no quita la otra, esa es la segunda consideración, y la tercera consideración es la responsabilidad de que que existan personas analfabetas dentro de una sociedad, en su conjunto, negarle el derecho al voto es un motivo es algo que la sociedad está haciendo mal, porque lo que no estamos haciendo más que marginar a esas personas, y no involucrándolas o sociabilizarlas dentro de un Estado, ¿sí? Donde el Estado es responsable por esas personas, y lo que está haciendo es alejarlas. Esas son las tres consideraciones de las personas que se pronunciaban por el reconocimiento. Claro, porque también Sí. por una parte, por ejemplo, con las personas analfabetas que no las dejaban votar, se habló mucho también de que esa persona sí es analfabeta, pero es consciente y a su vez puede tomar la elección de a quién votar y a quién no. Exactamente, sí, así es. Bien. Las limitaciones al voto, ahora, estas eran consideraciones, ¿de qué tipo? ¿De qué estuvimos hablando? Limitaciones de consideraciones, ¿de qué tipo? Educativas. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué eran? Económicas. Estuvimos hablando de los impuestos, ¿se acuerdan? De los impuestos, de quienes tenían riquezas. Ahora vamos a hablar de las consideraciones racistas. Las consideraciones a las limitaciones racistas es, por ejemplo, no reconocerle derecho a voto a ciertos grupos o etnias, como ser, y acá les dice el autor, judíos, los negros. Asimismo, las limitaciones al voto por consideraciones ideológicas, que también está relacionada, fueron confeccionadas con el propósito de impedir que pudieran sufragar los grupos de personas que no comulgaban con la ideología partidaria que estaba en poder en ese momento, como sucedió en algunos casos con los católicos, con los judíos, con los capitalistas, con los comunistas, ¿sí? Esas son las de limitaciones ideológicas. Y ahora las que son por razones de sexo, que también un poco estuvimos hablando bastante, se basaron primeramente en una supuesta ineptitud natural de las mujeres, que se hablaba de una ineptitud natural que tienen las mujeres para las cuestiones políticas, y más tarde se apoyaron en la consideración de que la política es un combate en el que no hay sitio para la mujer. Ese era el pensamiento de ese momento, también su compañera lo que estaba diciendo. Que la mujer tiene que estar en la casa, la mujer tiene que Claro, estar en la casa, y si la mujer sale de la casa para votar, era mal vista. Arruinaba la familia, rompía la familia. muy bien. Esas son las limitaciones con consideraciones de sexo. Bueno, eso ya tiene mayor complicación para ustedes en el entendimiento del texto, así que seguimos. La Declaración de los Derechos del Hombre, de las declaraciones de los derechos del hombre a las declaraciones de los derechos sociales. Los derechos positivos, ¿no? Ya estuvimos hablando en la clase anterior, el derecho positivo es el que está normado, ¿sí? Un derecho vigente de un Estado. Los derechos positivos que se formularon en los países occidentales con posterioridad a la Revolución Francesa de 1789, se reestructuraron tanto con apego a principios fundamentales del liberalismo político como del liberalismo económico, que es lo que fuimos viendo que avanzó. Así es que estructuró al Estado sobre la base del reconocimiento del principio de la soberanía del pueblo. Esto ya venimos hablando desde antaño. La soberanía del pueblo y la separación de los poderes. Miren cómo van apareciendo y márquenlo: la soberanía del pueblo, la separación de los poderes, el reconocimiento de los derechos naturales del hombre y del ciudadano, y con apego a los principios de un sistema representativo, porque ustedes vieron que empezamos a hablar de la división de poderes en algún momento, y el sufragio y demás que
que son luchas que se empezaban a dar ahora y no antes. ¿Me siguen? Sí, no, levanten la mano, prendan y apaguen la luz, no sé. ¿Están todos despiertos? Sí, profe. Ahí está. ¿Y los demás? Un dedito, por lo menos, ahí está. Bien. Sí, sí, sí. Bien. También de conformidad con los principios, acá les dice el autor, también de conformidad con los principios, estamos atentos, bien, con los principios del liberalismo económico, se partió del reconocimiento de que el Estado no debía intervenir, en la vida económica, que el mejor Estado era el que gobernaba menos, que no se inmiscuía en la vida de las personas, que la empresa era patrimonio exclusivo del empresario, y estén bien atentos porque ustedes a esto lo estudiaron, la empresa era de exclusividad del empresario, él regulaba su empresa, que el trabajo era una mercancía, el trabajo como una mercancía lo tomaban, que las relaciones de trabajo debían regularse en conformidad de las partes, empleador-empleado, patrón-trabajador, y que tenían que manifestarse a través de un contrato, que dicho contrato debía ser considerado como un contrato de prestación de servicios, y que las condiciones de trabajo debían fijarse de conformidad al libre juego de la oferta y la demanda. Libre juego de la oferta y la demanda de los trabajos. Con el tiempo se puso el manifiesto de que ese contrato llamado libre no era tal, claramente, no funciona así, toda vez que cuando las partes no poseen, ¿por qué? Porque hay dos partes, el patrón y el trabajador, que están en igualdad de condiciones, ¿o no? Al momento de realizar un contrato, de discutir No, alguna profesora. cuestión. Claramente no, porque uno... Está Sí. en situación de vulnerabilidad, digamos, el trabajador, porque el empresario es el que tiene más armas para contratar, digamos, para llevar a cabo la realización de un contrato. Totalmente, claramente no. Entonces, se empieza a ver esos principios de buscar proteger a esa parte más débil, a esa parte más vulnerable, dentro del contrato laboral. ¿Sí? Bueno, acá les dice ya el autor, me salí un poco del texto, este contrato no era tan libre como aparentaba, toda vez que cuando las partes no poseen la misma fuerza para negociar, lo que decíamos, las partes no tienen la misma fuerza para negociar, y tampoco no tienen la misma libertad, el trabajador que no cuenta con recursos suficientes se ve obligado a enajenar, a vender su libertad, a hipotecar su libertad, y con ello imposibilita de alguna manera el nacimiento de una verdadera relación contractual, porque uno lo que hace es aceptar un contrato que ya está predispuesto, lo tomás o no lo tomás, aceptar las condiciones o no trabajás acá. Bueno, eso se adhiere. empezó a ver. Sí. ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno. La historia del siglo XIX muy bien puede ser entendida como la historia del siglo en que la clase trabajadora solidariza por sus miserias, dice el autor, por sus miserias, por sus sufrimientos, se empiezan a denotar las aspiraciones comunes, comenzó a organizarse a fin de comparecer como quejoso ante el tribunal de la historia, alegando el que la burguesía, una vez que se adueñó del poder, ¿se acuerdan que antes estaban los burgueses empezaron a pedir derechos y ganaron lugares y derechos en todo lo que va del tiempo? Se adueñaron del poder, consignó en las leyes todos aquellos principios e instituciones que le permitían, por una parte, reservarse para sí todos los derechos, y por otra, impedirle el acceso de bienestar a todos los restantes miembros de la sociedad. ¿Sí? Ellos consiguieron derechos, pero no eran para todos. Y ahí es donde empiezan a verse todas estas falencias
en la clase, en esta clase que va haciéndose ver, que es la clase obrera. Bien, lo que dio como resultado el que, en tanto de conformidad con las formas políticas y jurídicas, todos los hombres eran libres, de conformidad con las formas reales de vida, resultaba todo lo contrario. La realidad no era tal. Por ejemplo, y esto sí le quiero leer así porque me pareció interesante, así como en el tiempo se fueron generando diversos cuestionamientos, dice el autor, como los siguientes. ¿De qué sirve proclamar la libertad si la libertad de tránsito si las personas permanecen ancladas por la miseria en el lugar de su nacimiento? ¿De qué sirve proclamar la libertad de expresión si los hombres no tienen tiempo sino para hurgar de la tierra buscando raíces para su sustento? Las horas de trabajo, ¿se acuerdan que ahí todavía no había leyes laborales? ¿De qué sirve hablar de libertad de enseñanza si no se cuentan con establecimientos educativos? Ni con maestros que contribuyan o instruyan o eduquen a la mayoría de la población, porque no era para todos. Más tomando en cuenta que en ese tiempo todavía se permitía el trabajo infantil. Totalmente, sí, claramente. Claramente no existía ningún tipo de derechos laborales. Recuerden que acá estaban peleando todos contra el Estado, contra los gobernantes. Y bueno, ahora empezaban a aparecer este tipo de conflictos. Como resultado de ello, los trabajadores comenzaron a organizarse como una clase social, como veíamos anteriormente, en otra época, con otra clase social, y a exigir que el Estado abandonara su actitud de abstencionista e interviniera en la vida económica en representación de ellos, interviniera en la vida económica en representación de los derechos de la comunidad y de su bienestar. Exigieron que la empresa dejara de ser considerada como un feudo del patrón, que se dejara de considerar el trabajo como una mercancía, que se garantizara a los trabajadores dignas condiciones de vida, estamos hablando de lo básico, dignas condiciones de vida y trabajo que resulten dignas, conforme a la naturaleza humana, fíjense, muy básico, que las relaciones de trabajo se regulen con apego a lo que disponga la ley del trabajo, que debe ser protectora y tutelar de los trabajadores individualmente considerados como cada uno, que las condiciones de trabajo respeten y reconozcan los derechos sociales. Vieron como todo el tiempo estamos hablando de estos nuevos derechos sociales y económicos, ya que estos representan el mínimo necesario para que el pacto social conserve su vigor. Que en consecuencia los textos constitucionales reconozcan estos derechos sociales, que empiecen a aparecer dentro de las constituciones estos derechos sociales, mantengan en su cabeza derechos sociales, clase trabajadora, obreros, leyes laborales, fundamentales de los trabajadores como el derecho al empleo, a la capacitación, a la seguridad social, a un salario remunerado, a un salario mínimo, a una jornada máxima, a las asociaciones profesionales, a la contratación colectiva, a la huelga, a la forma de propiciar de los derechos, y de esta forma propiciar a los derechos del hombre para que estos puedan tener una debida observancia, para que realmente sean tales. Profe, Sí. ¿podríamos afirmar que esta etapa sería como el cambio de vista y de función? Puesto que la burguesía en un principio era como el grupo que decía que iba a liberar de las fuerzas de la monarquía, y al final básicamente ellos se volvieron como pequeños monarcas. Totalmente. Con De hecho respecto lo hicieron. a sus trabajadores. Claro, porque ellos peleaban contra los títulos de nobleza, discutían la monarquía, los poderes de los gobernantes, como decías vos, también a los títulos de nobleza de esa clase social. Ellos tuvieron derechos y después
y lentamente se volvieron en lo que ellos tanto se quejaban en su Claro, momento. bueno, y ahora aparece esta clase social que, que es la que lucha por este otro tipo de derecho. En realidad es una evolución, termina siendo una evolución, van apareciendo conforme a las necesidades que van surgiendo. Antes no era impensado, ¿quién iba a pensar en horarios máximos de trabajo, en salarios mínimos, en condiciones laborales? No, no era el momento de la época, era momento de otros derechos, pero sí es así. Como decías vos, la burguesía logró un reconocimiento jurídico, porque esto es lo que hizo, de los derechos del hombre, y el proletariado viene a ser protagonista de los derechos sociales. Proletariado, protagonista de los derechos sociales, y la burguesía, protagonista de la consagración del reconocimiento jurídico de los derechos del hombre. ¿Está? Podemos tranquilamente decir eso, que también el autor lo dice. Se puede decir que cada derecho del hombre y su correspondiente garantía individual, hablábamos de garantías, ¿se acuerdan que son los medios para poder... ¿qué son las garantías? A ver, alguien. Medios, mecanismos para poder desarrollar los derechos. Las garantías individuales tienden a generar su correspondiente derecho social o garantía social. Bien, hasta ahí no tiene mayor complicación, ¿o sí? ¿Estamos bien? Seguimos, los derechos del hombre a los derechos de la mujer. Acá les voy a hacer una alusión, y después lo que queda es les va a quedar a ustedes muy pocas páginas de estudiar solitos, y ahí ya van a llegar a los derechos humanos de las personas, y ya los voy a dejar tranquilos. Bueno, de los derechos del hombre a los derechos de la mujer. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, de esa declaración, más la de 1848, fueron exclusivamente para hombres. Exclusivamente para hombres, toda vez que las autoridades revolucionarias francesas no les reconocieron derechos a las mujeres sobre la base, y volvemos a lo mismo, incluso está exactamente copiado y pegado el texto de cuando estábamos hablando antes, dentro del libro. La autoridad francesa no reconocía derechos a las mujeres sobre la base de que el clero, supuestamente, ejercía control tal sobre ellas, que temían que en caso de que se reconocieran derechos políticos a las mujeres, el clero tenga más protagonismo y con el voto femenino, y bueno, no se puedan dar lugar a las reformas revolucionarias que se pretendían dar. Y acá, dato de color, que también es informativo, que ustedes deben saberlo: el primer reconocimiento del derecho al voto de la mujer no tuvo lugar sino hasta fines del siglo XIX, en la colonia británica de Nueva Zelanda. Fue a través del acta electoral de 1893. 1893. Que se les reconoció el derecho a votar en las elecciones, y a este reconocimiento le siguió el de la colonia británica de Australia del Sur en 1895, país que además vino a significarse por ser el primero en reconocer el derecho de las mujeres a ser electas para ocupar cargos de responsabilidad política, de representación política dentro del Parlamento. Igual, para aclararles, en Nueva Zelanda, el derecho de las mujeres para ocupar un cargo de representación política se alcanzó en el año 1919. ¿Bien? ¿Se entendió? Eso está todo está escrito en sus textos, en los pies de página, que también tienen que leer. El primer país europeo en reconocer el sufragio femenino fue el Principado de Finlandia. El Principado Ducano de Finlandia. Formaba parte del Imperio Ruso en ese momento. A través de la ley del Parlamento de 1906, se reconoció tanto a los hombres como a las mujeres el derecho de sufragio activo y pasivo. ¿Qué es sufragio activo y pasivo?
Les dejo la pregunta, si alguien me contesta antes de terminar, sería genial. ¿Qué es el sufragio activo y pasivo? Bueno, El pasivo es el de los ciudadanos y el activo es el de los gobiernos, No, el voto. no. No va por ahí. A ver quién más se anima. En ese estado de cosas se llega a la primera. Yo sigo. El que lo quiere decir, se llega por la ley del Parlamento de 1906 al voto, al sufragio activo pasivo de hombres y mujeres. Reconocimiento al que le siguió el de Activo. Noruega, ¿sí? El ¿Alguien más? sufragio activo sería Sí. el derecho que se le da a las personas, según el cual los electos podrán emitir un voto para elegir representantes. Exacto. Votar, básicamente. Sí, básicamente votar. Bien. El pasivo, El pasivo es básicamente el derecho que se le da a las personas para ellos presentarse como candidatos para las votaciones. básicamente el derecho a ser votado. Exacto. Bien, entonces, el derecho activo es el de votar, el derecho pasivo es el de ser, el derecho a ser elegido, ¿sí? Ser votado, hablando entre nosotros, el derecho a ser elegido, voy a tener que decir así porque... muy bien, gracias por tu aporte. Bueno, reconocimiento también que le siguió al que hablábamos recién, Noruega 1913 y Dinamarca 1915. Y bueno, y después ya se llega a la Primera Guerra Mundial, dentro del siglo XX. Este conflicto adquirió una magnitud que exigió que las mujeres de los países beligerantes también participaran dentro de su solución, dentro de una solución, y las mujeres ponían como exigencia de que estuvieron de acuerdo las mujeres de participar de las discusiones, pero sobre la base de que si durante la guerra se les exigía que hicieran el mismo esfuerzo que a los hombres, entonces resultaba de elemental justicia que durante la paz disfrutaran de los mismos derechos, ¿o no? Si en ese momento se las llamaba a las mujeres a participar de igual forma que a los hombres, en momentos de justicia y de libertad, después participarán de los mismos derechos. La expresión del sufragio de la mujer, o el sufragio femenino, se quiere expresar el derecho que tienen las mujeres para votar y presentarse como candidatas, votos antes, activo y pasivo, y ser candidatas a las elecciones que se llevan a cabo con el propósito de elegir representantes políticos para gobernar un país determinado. Eso tienen ustedes en su página 39, en el pie de página número 28, muy importante porque le está conceptualizando. Todo lo que sea conceptos, ustedes márquenlo, refiéranlo, estudienlo, repítanlo. Si bien en el año 1918 las mujeres británicas mayores de 30 años conquistaron el derecho al voto, no fue sino hasta el año 1928 cuando se les reconoció el derecho a votar en las mismas condiciones que a los hombres, es decir, que a los 21 años. ¿Vieron? Fue evolucionando. Primero era hasta los 30, a partir de los 30, perdón, y después recién, con posterioridad, a partir de los 21 años, como los hombres. Eso particularmente está en su página 39 y en los pies de página. Lo nombro porque tienen que aprender a leer los pies de página, que estoy segura que no lo hacen, estoy segura que no lo hacen, y ahí tienen mucha información y hay varios conceptos. Y bueno, acá, Fernando, no sé si estás. ¿Alguno de los chicos del centro de estudiantes?
Sí, doctora, estoy. ¿Hay alguien? Ay, me avisaron que se desconectaron, que... Bueno, chicos. Se me apagó. Sí, no se la apagó, ahí Ahora recién vino. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Hasta acá les voy a llegar hoy. Hay dos opciones, porque bueno, la verdad que el cronograma con los chicos del centro de estudiantes de Franja Morada, Nuevo Espacio, eran 2 clases. Si ustedes quisieran, seguramente ustedes están en contacto con los chicos en grupos de WhatsApp. Si ustedes quisieran dar otra clase, yo no tengo ningún problema. Si quisieran dejarlo acá, está perfecto. Y bueno, espero que les haya servido. Veo por ahí a una de ustedes, a una de sus compañeras nomás, a los demás no los veo. Y bueno, espero que puedan salir exitosos en sus exámenes. Y les vuelvo a repetir, si ustedes quisieran volver a dar un repaso, no hay ningún problema. Es cuestión de que lo hablen con los chicos y ellos se Profe, comuniquen conmigo. Sí, profe, la semana que viene no se podría dar más clases. sí, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ustedes están seguramente en los grupos de WhatsApp de ellos, ¿o no? De los Sí, sí, sí. que contactan todos, bien. Les pareció fructífero, ay, qué bueno, chicos. Bueno, espero que no. La verdad que esto es para ustedes, así que la idea es que ustedes puedan entenderlo, porque si se conectan para que yo hable y que por lo menos que lo puedan entender o que puedan escucharme, y que al momento de poder acudir a sus textos les sea más fácil. Si bien uno por ahí lo cuenta de una forma más llevadera, más cotidiana, después es más fácil a veces irse al texto y comprender o entender algunas cuestiones, o cosas que ustedes no tienen en cuenta. A veces si bien no es largo el material de estudio, pero el cambio es grande, y bueno, tienen también varias materias. Bueno, yo los voy a dejar acá. Si ustedes quieren, como les digo, si se juntan varios, si son varios quienes quieren volver a repasar o terminar, la verdad que quedan poquitas hojas, quedan muy poquito, para que ustedes lleguen a completar el texto sin lo que yo les dije, no hay ningún problema, ¿sí? Los despido entonces. Estamos en contacto a través de los chicos del centro de estudiantes de la franja, ¿sí? Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctora. Hasta No, por luego. favor, a ustedes por su tiempo. Chao. Chao.